Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cansados? Ya estamos en una hora un poco... Voy a intentar hacerlo muy breve. Lo mío es muy sencillito, no me voy a meter en muchos campos, ¿vale? Bueno, ¿qué son las osteocondritis y las apofisitis? ¿Lo conocéis? ¿Alguien se atreve a definirlo? No, bueno. Os digo, son trastornos que afectan sobre todo a las epífisis en crecimiento del hueso inmaduro. Pueden afectar a una o varias epífisis o también a las apófisis de tracción, y que es una causa muy frecuente en las consultas de ortopedia infantil y en las consultas de adultos. Bueno, quiere decir, cuando en una consulta general van a venir muchos niños porque les duelen unas ciertas zonas del cuerpo y es provocada por estas patologías, ¿vale? Está relacionada con ciertos factores traumáticos y vasculares, y lo más importante en estas patologías es descartar otras causas del dolor, bien sean traumatismos, procesos inflamatorios, infecciones y tumores. ¿Qué es una osteocondrosis? También llamada necrosis ósea aséptica. Es un trastorno de la osificación endocondral que afecta al esqueleto inmaduro por una disrupción temporal del aporte sanguíneo, ¿vale? ¿Y qué es una apofisitis? Pues es un tipo de osteocondrosis de localización extraarticular y apofisaria que lo que va a producir... Bueno, las apófisis son unas estructuras complejas donde se insertan cierta serie de ligamentos o de tendones, y que cada vez que nosotros tiramos de ellos van a provocar una inflamación y van a provocar el dolor. Vale, existe una... lo que tenemos que hacer para diagnosticarlas, como cualquier otra patología. Lo fundamental es la historia clínica, ¿vale? Y después hacer la exploración física, ¿vale? Nos podemos ayudar de pruebas complementarias, sobre todo de la radiografía, y la eco y la resonancia se dejan como de segundo nivel. Y todas ellas se van a tratar inicialmente con reposo, antiinflamatorios y estiramientos. La cirugía es muy rara en estos casos, ¿vale? Se resuelve normalmente al acabar el crecimiento con el cierre del núcleo de osificación. Existe una clasificación, que es la clasificación de Schiffer, que la divide en articulares, no articulares y en las fisarias, pero no vamos a entrar en ellas. Yo lo que quiero es que ahora me vayáis contestando vosotros. Vamos a hacer esto más didáctico. Vale, vamos a empezar por las de la rodilla. ¿Cuáles conocéis de las rodillas? Están puestas ahí, no las veáis. A ver, dos fundamentales, ¿cuáles son? ¿El otro? ¿Y la otra? Viene un chico a la consulta que se queja de dolor en la cara interior de la rodilla, en la zona baja, sobre todo al hacer deporte. Y le hacemos una placa. Bueno, ya nos viene con la placa hecha. ¿Qué es eso? ¿Seguro? Sí, es un osteo. Vale. ¿Qué es la enfermedad de Ogden-Latter? Es la apofisitis más común de todas las que tenemos y afecta tanto a atletas como a no atletas, ¿vale? Son el 50% de los gonajes que vienen a la consulta de ortopedia infantil. En la apofisitis de tracción del tendón rotuliano sobre la TTA, ¿vale? Es bilateral en el 20-30% de los casos, afecta sobre todo a varones y da dolor y tumefacción a ese nivel. Es más frecuente en la fase de crecimiento rápido, sobre todo tras la realización de ejercicios, sobre todo si tenemos una patela alta, ¿vale? El diagnóstico, como os decía antes, es por la clínica. Tenemos dolor a la palpación en la TTA, pero también al subir y bajar escaleras y al saltar. Normalmente con una radiografía suele ser suficiente, pero en algunos casos se puede pedir una eco, incluso más pruebas. El tratamiento, ¿cuántas? A ver, habéis tratado, aunque seáis residentes, habéis tratado alguna, ¿verdad? ¿Qué les habéis dicho a los pacientes? Yo quiero aquí reposo y antiinflamatorios en las fases agudas. Lo que se suele decir la gente es, en la fase de dolor reposamos, y cuando no tenemos dolor lo que tenemos que hacer es estiramientos para prevenirlo. Sí se habla de infiltraciones, no está nada probado, corticoides, los PRPs están en estudio, y como última opción sí que existe algún caso de que se puede plantear cirugía. Ahora mi pregunta no va para los residentes, va para la gente que hace normalmente ortopedia infantil. ¿Habéis operado muchas? Pues pocas, algunas sí, pero pocas. Si me digas... Secuelas. Después comentamos un caso que tú conoces, Llanos. Otro caso, la otra de la rodilla. Lo habéis dicho antes, ¿cuál es? ¿Cómo se le puede llamar también? La apofisitis patelar o la rodilla del saltador. Es sobre el tendón rotuliano, sobre el polo inferior de la rótula, ¿vale? En este se relaciona mucho más con el atletismo. Así como el otro podía aparecer en niños no atletas, este se relaciona más con los atletas. También en varones es un dolor en la zona inferior de la rótula, no como en el otro, que era en la zona de la TTA, sobre todo en la fase de crecimiento rápido. Y este se relaciona con aumento de la pendiente tibial y la retracción de los isquiotibiales. Diagnóstico como todas, clínica y radiografía, en la eco, podemos ver fragmentación, calcificaciones, avulsiones
Y el tratamiento, adivinar. Igual que el anterior. Es que mi charla es muy sencilla. En el pie, ¿qué encontramos en el pie? Tanto apofisitis como osteocondrosis normal. La apofisitis es un tipo de osteocondrosis. ¿Cuáles veis? Os estoy señalando, estoy dando pistas. ¿Esta cómo se llamaría? ¿Esta? Alguien ya la nombró antes, en otras charlas. ¿Y esta? Ya os estoy señalando. ¿Esta cuál es? ¿No? Esto es un Sever, ¿vale? Es la causa más frecuente de dolor en los niños, en el talón en los niños y en los adolescentes, sobre todo en varones, pues es un trastorno de osificación de la apófisis posterior del calcáneo, aunque alguna gente lo considera una variante de la normalidad. Es una zona insercionada tanto del Aquiles como de la fascia plantar y da una clínica por tracción de esa zona, ¿vale? Normalmente no necesitamos para el diagnóstico nada más que la clínica. Sí que es cierto que hay gente que les pide radiografías, pero normalmente suelen ser no necesarias, y más el valor de la radiografía es para diferenciarlo de otras patologías. Así como un Sever es una patología banal completamente, que se va a curar sola. Si tiene dolor y no es la clínica típica en relación con el deporte y tal, pueden ser otras cosas como una infección, una fractura de estrés. Entonces, si algo os da que no se encaja bien, podéis pedirle la radiografía, ¿vale? El diagnóstico diferencial también lo hacemos con la bursitis aquilia y con el Hallum. Y el tratamiento, ¿cómo se trata? Es que es muy repetitivo. Aquí existen dudas de ponerle unas plantillas, no está nada demostrado. Y aquí sí que dicen de nada de infiltrar. ¿Esto qué es? A ver, en alto. Tiene un nombre. A ver, mi residente, Jesús. Isling. Siempre. Y aquí es un Isling también. Porque la viste el otro día en la presentación conmigo, ¿eh? Bueno, hay que tener cuidado en diferenciar entre el Isling y los niños también pueden tener alguna fractura. Realmente este es un Isling, ¿vale? Es una apofisitis que aparece en los varones a los 12 años de edad y se fusiona normalmente sobre los 14 años. En las mujeres un poco más temprana, se da sobre todo en los adolescentes. Es en la zona de inserción del tendón peroneo corto, en la base del quinto metatarsiano, y se relaciona con los microtraumas. Va muy relacionado con el deporte, pero hay que tener cuidado con esto, porque muchos niños que vienen diciendo en la consulta que les duele, pero puede ser que hayan llevado un traumatismo y que sea una fractura. ¿Cómo las vamos a diferenciar? En la morfología. ¿Ves? El Isling siempre es longitudinal. ¿Veis aquí? El Isling más longitudinal. Puede ser también, con lo que decías tú antes, como los versalios, y eso sí más tarde. Tiene esa morfología. Todo después son fracturas. Si son transversas, pensad en fracturas. Vale, os van a llamar muchas veces de los pediatras. No sé, ¿en vuestros hospitales veis vosotros todos los traumatismos o lo ven primero los de la puerta, verdad? A nosotros nos llaman muchas veces porque ven una fractura. Según la dirección que tenga la línea, pensar un Isling o una fractura. El tratamiento, igual que todos. Con reposo, terapia física, descarga, y la ortesis, no, salvo que tengamos claro que sea una fractura, ¿no? ¿Qué es eso? Siguiente. ¿Qué hueso es ese que estoy señalando? A ver, no os oigo. Es la cuña. No, es el escafoides. Es un coder, ¿vale? Es una necrosis avascular del escafoides tarsiano. Yo la primera vez que vi uno me asusté, porque necrosis avascular, cuando era residente, se le muere el hueso. Nada, no hay que preocuparse en los niños. Afecta sobre todo también a varones, da dolor en la zona medial. Todos los niños caminan por el borde externo del pie, pero tiene muy buen pronóstico, se resuelven solos en 1 o 3 años, ¿vale? No hay que hacerle nada, salvo AINES, descarga, y en casos muy excepcionales podemos poner una inmovilización. Pero sobre todo tranquilizar a los padres. El hecho de decirles, es que tiene una necrosis avascular del escafoides, la gente se asusta. Entonces, fundamental en las consultas, lo que llevamos comentando toda la tarde es las cosas que son banales, tranquilizar a los padres. A mí lo que me resulta más difícil en la consulta de ortopedia infantil son los padres, no los niños. Los niños son súper agradecidos en los tratamientos que les de verdad. ¿Y esto? Los veo poco participativos, ¿eh? Esto también existe en los adultos, ¿eh? No me contestáis. Esto es un Freiberg, ¿vale?
es la necrosis vascular de los metatarsianos menores en el pie, sobre todo el segundo, ¿vale? Será sobre todo mujeres y atletas adolescentes. La etiología es por microtraumatismos, también alteraciones vasculares y alteraciones sistémicas. Y hay que tener en cuenta una cosa, se les pide muchas veces radiografías, pero los cambios radiológicos no aparecen hasta las 6 semanas de la clínica, ¿vale? Vamos a ver un aplanamiento de la cabeza y una esclerosis. Sí es cierto que la resonancia nos puede ayudar y detecta casos más tempranos. El tratamiento es igual que todo. Descarga, modificación del calzado y AINES. Y la cirugía está para casos muy seleccionados, porque es un cuadro autolimitado que en los niños mejora mucho. Vale. Ahora entramos en la pelvis cadera. Aquí hay 1000 cosas. ¿Qué conocéis de la pelvis cadera? Joder. Bueno, lo que me ve aquí sobre todo hay una osteonecrosis que destaca por encima de todas, que yo voy a hablar muy poquito de ella, porque ya la conocemos todos. ¿Qué es esta? ¿Qué es eso? Lo hablamos antes, se comentó algo un poquito en el tema de la cojera. Un PERTES. Un PERTES, lo más importante del PERTES es saber reconocerlo. ¿Vale? PERTES, ya hablamos antes de ella, es una necrosis vascular de la cabeza del fémur. La causa no está muy clara, se habla de una alteración de la función vascular y de la coagulación. Es una cojera indolora y los niños claudican. Tú vas a ver al niño que limita la aducción y la rotación interna y que van a hacer un test de Trendelenburg generalmente positivo. Normalmente, con una radiografía es suficiente, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Bien es cierto que la resonancia va a detectar casos más tempranos, pero lo que yo estuve leyendo siempre es que el seguimiento se hace con radiografía. Ahora, pregunta que yo quiero hacer a los que llevan mucho tiempo. ¿Estáis haciendo muchas resonancias ahora los PERTES? Sí. Porque el otro día hablé con Miguel y me decía que cada vez quiere hacer más. Quiere que... ¿Y si los hacéis con una cojera indolora sin más, le hacéis ya resonancia? No, con el diagnóstico. Cuando ya tenéis un diagnóstico. ¿Y hacéis seguimiento con...? No. Bueno, normalmente en una radiografía vamos a ver esclerosis epifisaria, una fractura subcondral, las lesiones líticas, y el tratamiento es conservador en el 60% de los casos. Este ya es más pejiguero, por así decirlo. El pronóstico de esta patología, cuanto más pequeño sea, mejor pronóstico tiene. Cuanto más mayor, peor. Y cuanto más evolucionado esté, también peor. Yo lo que quiero que os vayáis para casa con el PERTES es lo que comentábamos antes. Los signos de riesgo de los signos de cabeza de riesgo de Cateran. Vale, signo de Case, la clasificación lateral de la epífisis, la reacción metafisaria difusa, la subluxación y la horizontalización de la fisis. Con que eso lo sepáis, me llega. Sepáis reconocer un PERTES y si veis eso, automáticamente lo mandáis a un sitio de ortopedia infantil, en mi opinión. Que esto no debe quedarse en un comarcal. No sé qué opina la gente de las... Vale, hasta ese momento el tratamiento es muy sencillo. Si no tiene nada de eso, el tratamiento va a ser muy sencillo, con descarga y movilizaciones. En el momento que aparezcan estas cosas, o veis, o si algo nos cuadra, mandarlo a centro especializado. Vale. Da muchas alegrías. A veces se curan, ves radiografías muy malas, como pasa por las diferentes fases que os comentaron antes, después rosifican y te quedas muy contento, pero a veces no pasa eso. ¿Y ahí sabéis reconocer esas dos? Estas las voy a pasar muy por encima. ¿Te acuerdas que te comenté yo una hace años? Se resolvió, ¿eh? Ya. A ver, en la pelvis tenemos muchos tendones que se insertan. Entonces, a nivel de donde se inserte cualquier tendón, te va a producir una apofisitis a ese nivel. Por ejemplo, la de los isquiotibiales, el Krenzer, vale, la de la tuberosidad isquiática. Lo más importante de todas estas de cadera es que sepáis que el diagnóstico diferencial. Esta patología en sí no es problemática. La problemática es que no sea eso. Tenemos que hacer un tratamiento como otros con AINES, reposo, plantillas, ortesis, se hablan, pero insisto, lo más importante es el diagnóstico diferencial, porque pueden ser tumores, pueden ser infecciones y tenemos que saber reconocerlas, ¿vale? Otra que tenemos es el back neck, que está la que te comentaba, ¿te acuerdas? La niñita aquella. Es por la contractura de los aductores, hay que saber lo que comentaba. El diagnóstico diferencial es lo importante. Fracturas de estrés, infecciones, tumores, sinovitis transitoria. Hay que hacerles pruebas normalmente. Si tenemos dudas, le hacemos resonancia o lo que sea necesario, ¿vale? Porque no podemos etiquetar como esto, como no, va a ser un back neck y resultar ser otra cosa, ¿vale? Existen otras dos, por el recto femoral o por el tensor de la fascia lateral sartoria, que son las oposiciones de la espina ilíaca anterior inferior y la anterior superior, ¿vale? No vamos a entrar mucho más en eso. Y en el codo, ¿cuál conocéis? ¿Qué es eso?
A mí me llamó mucho la atención, cuando preparaba los casos, que aquí en España no hay tanto, porque no somos tan aficionados al lanzamiento. Pero sin embargo, Estados Unidos es impresionante. Lo que tienen estudiado esta patología, cómo la tratan, allí hay fisios encargados de esto. A ver, sí es cierto que en Estados Unidos el deporte lo tienen muy metido en su vida. Entonces, hay muchos niños que ya desde pequeños hacen un deporte a unos niveles muy superiores a los que hacemos aquí en España. Entonces, esta patología la ven bastante. Se trata igual como todas, con reposo. No se tratan tanto los AINES, y lo que me resultó muy curioso, tanto en esta como en la siguiente patología, que ellos tienen equipos de fisios, sobre todo para los equipos de las ligas menores y para niños que se dedican a tratar estas patologías. Aquí nosotros podemos decirlo, vete al fisio. No, allí tienen unas pautas de fisioterapia muy establecidas. ¿Y esto qué es? El Panier, que también nos da un poquito de miedo, también en relación con los lanzamientos. Nos da miedo porque también es una osteonecrosis, no es una apofisitis. Y claro, se está muriendo parte del codo. Nada, este tiene un pronóstico muy bueno, normalmente se solucionan solo simplemente con el reposo. Vale. Y ya la última. ¿Cuál es esta? Se comentó antes. Scheuermann, vale. Esta es un Scheuermann, que es el defecto del crecimiento del cartílago en el platillo vertebral. La etiología no se sabe muy bien, alteraciones genéticas, biomecánicas, y es la cifosis mayor de 40-45 grados, que es rígida en los niños. ¿Visteis que la imagen muy similar a la que mostró antes la doctora Cotto? Es una cifosis que se inicia a los 10-11 grados. Tenemos los criterios de Sorensen para el diagnóstico, que es el acuñamiento de 3 o más vértebras mayor de 5 grados. Existen dos tipos, según donde esté el ápex. Si es a nivel de T7, T9 es el tipo 1 y es la típica, y el tipo 2 es cuando es en la zona lumbar y es la atípica, y el tratamiento normalmente es conservador, siempre y cuando no supere los 80 grados. Yo lo que estuve leyendo, quedaos con esto: mientras tenga de 50 a 80 grados, tratamiento es conservador, con fisioterapia dirigida y ortesis. Si es mayor de 80 grados, es la fusión vertebral con todo lo que ello supone para un niño. En ese momento sí que a lo mejor es plantear derivarlo a la consulta infantil. ¿Vale? Conclusiones. Son patologías en un esqueleto inmaduro que son autolimitadas, o sea, que acaban pasándose solas. Tranquilizamos a los padres, ¿vale? Tratamiento es conservador. ¿Y cuándo vamos a derivarlo? Si no mejora, cuando derivamos a la consulta infantil, para descartar infecciones, fracturas de estrés o tumores, y en algunos casos que requieran cirugía. ¿Vale? Y ahora quiero lo importante de esto. A ver, a mí me gustan más los casos clínicos. Niña de 11 años, tú la conoces ya, no digas nada. Alergia a ácaros, asma, nada importante, así en los antecedentes. Dolor en ambas rodillas en relación con la práctica deportiva. Tú no puedes decir nada tampoco, que la conoces. Tiene un dolor en la TTA, la palpación. Las radiografías de las dos rodillas, ¿qué tal las veis? ¿Qué os parece que puede ser? A ver, ¿quién vota por el 1? Manos arriba. Vale. ¿Alguien que vote por el 2? ¿Por el 3? ¿Por el 4? O los dislikes, ¿vale? ¿Con qué lo trataríais? 1, 2, 3 o 4. 1, 2, 3. ¿Le haríais una resonancia? Vendrá, no. Se trató con reposo y AINES. Pero no va bien. Y la madre, que trabaja en el hospital, solicita, por favor, que se le realice una resonancia, que lo que hace es confirmar el diagnóstico. Iniciamos el tratamiento. Reposo, AINES, no efectivo. Reclaman más tratamientos, la niña está que me duele. Entonces probamos con PRPs y con anestésico local, no efectivo. Inmovilización, no efectivo. A ver, yo observo una niña, tiene 14 años, y hay un conflicto claro madre-hija. La madre por encima es psicóloga en mi hospital, la hago salir de afuera, tengo una entrevista con cada una, y yo le llegué a decir a la madre, o sea, imagínate cómo llegué yo, que le dije a la madre: yo creo que es un conflicto entre vosotras dos. A la psicóloga infantil. Y me dijo, pero me dio la razón en parte, ¿eh? La niña buscaba llamar un poquito la atención, pero bueno, de tanta existencia, pues yo claudiqué y la operé. Ganó. Le saqué la calcificación, le hice unas pequeñas perforaciones y ha mejorado. O eso, o que ya tiene los 15 años que le tocaba mejorar. Pero en este caso yo noto que me ganaron.
Pero bueno, ahora está curada. Y la niña, pues ahora ya me dice, va, estoy bien ya, doctor. ¿Tú ves de lo que fuiste tú? Sí, no, ya. ¿Ves de lo que fue? Pero yo tengo, mi impresión es que tú la conociste, ya no te acuerdas, que estuvimos hablando, la inmovilizamos, le hicimos de todo. Este sí que trae, soy un poco cabroncete. Hablando de los grupos de Santander y demás, vosotros cuando os viene uno a la consulta, que os dice reposo y tal, luego para la práctica deportiva le decís que utilicen las cintillas. Sí. Yo también, Y que estiren, en el momento que no tienen dolor, que estiren y que hagan todas estas cosillas, tanto antes como después. Pero la cintilla le dices que la usen. Lo que sí que a lo mejor hay que recalcar es que una cosa es que tengan dolor después de la práctica deportiva, que es lo habitual y es como el signo incipiente, y otro cuando ya empieza durante la práctica deportiva. O sea, cuando ya al niño le empieza a doler antes de que acabe el deporte, entonces ahí sí que es más preceptivo lo del tema del reposo. Luego la limitación de la actividad pues va un poco en función de la clínica, ¿no? Y hasta dónde llega la tolerancia. La verdad es que decirle a un niño que no puede hacer deporte es un castigo absoluto. Entonces va un poco en función de las molestias que tenga, ¿no? Casi es el último recurso. El tema de los estiramientos, de un buen equipamiento deportivo, que eso es fundamental, y sobre todo el calentamiento previo, yo creo que hay que incidir más. Y yo sí que recomiendo las cinchas para la práctica deportiva. A ver si sabéis qué es. Tú, Pedro, no digas nada, que te veo ya con cara sonriente. Bueno, es un niño que de 12 años que viene a urgencias de pediatría por un dolor en la rodilla izquierda jugando al fútbol. A la exploración física, imposibilidad para la extensión de la rodilla y pequeño hematoma. En la urgencia, allí los pediatras le hacen esa radiografía de gran calidad y una ecografía que está informada con integridad de todas las fibras del tendón rotuliano izquierdo, que no presenta pérdida de tensión, sin evidencia de rotura del mismo y aumento de partes blandas en el tejido graso subcutáneo de la rodilla izquierda. ¿Cuál es la sospecha? Uno. Los que vinisteis el año pasado al curso deberíais tener una ligera idea de lo que tiene. Por daros una pista. ¿Qué pensáis? 1, 2, 3, 4. No lo tengo claro. Lo mandan desde pediatría, ese día no nos llamaron. Lo mandan a nuestras consultas y viene a la consulta de trauma el día 18. Que un compañero que no hace infantil, un compañero, la consulta general. Sospecha, lo dirían como una sospecha de una luxación de rótula con conservación del aparato extensor, es el diagnóstico que le habían puesto. Entonces deciden inmovilizarlo, pero se le solicita ese día una radiografía, que es aquella, y se le pide también una resonancia. Vuelve unos días más tarde, sigue pendiente de la resonancia. Mi compañero algo no le había cuadrado, se retira la inmovilización y se le realiza una nueva radiografía. ¿Veis algo? ¿No veis nada? Son buenas placas, la lateral es muy buena. La lateral oblicua. ¿No veis nada raro? La lateral oblicua. ¿Qué sospechamos? A ver. Todos vemos raro la rótula, ¿no? La resonancia. Esta es la imagen de resonancia que por fin viene el 9 del 3, 2 meses más tarde, con la resonancia. Los meniscos bien, ligamentos cruzados y laterales bien, ausencia de líquido articular, lesiones ocupantes de espacio en la rodilla, edema óseo en el cóndilo femoral interno, rotura parcial del tendón rotuliano con elevación de la rótula horizontal. ¿Creéis en eso? ¿Qué pensáis? Pues fue dar la charla Sí, y llegar. ¿Qué es lo que tuviste? ¿Cómo lo trato? A ver, ¿cómo lo trataréis eso? ¿Rehabilitación le haría alguno? ¿Lo vuelve a inmovilizar? ¿Lo operaríais? Yo decidí operarlo. ¿Cómo lo operaríais? Eso ahora veis lo que le hice yo, pero ¿cómo lo operaríais vosotros? ¿Le intentaríais hacer unos anclajes o...? Sabes que no es lo mismo operarlo en agudo que operarlo como lo operaste tú 2 meses después. Yo había pedido unos tornillos, además os había comentado a vosotros qué tornillos había, los había pedido. Y cuando di pasé la primera, el hueso era una. O sea, si metía un tornillito desde el anclaje y tal, me lo iba a arrancar. Entonces paramos, tenía conmigo 2 buenos traumatólogos y decidimos entre los 3 parar
hicimos como a los adultos, una sutura transósea, para asegurarnos un poco el tema. Le sacamos también esta calcificación toda que tenía ahí, bueno, que era los restos de... Y lo movilizamos durante 6 semanas con yeso y estesis progresiva. Además, este caso lo había comentado contigo. Y después le hicimos una rehabilitación. La verdad que el niño, yo, a cómo llegó y lo poco que movía, y los primeros días después de sacarle el yeso, dije, me va a costar que mueva este chaval muchísimo. Pues a día de hoy recuperó perfecto, mueve perfecto y no tiene ninguna limitación. Esas son las últimas placas que... Como veis, en mi hospital, las laterales... Pero bueno, en el quirófano ya comprobamos que quedaba a la altura adecuada y la verdad el chaval está muy contento. Bueno, pues muchas gracias.